Este episodio llega gracias al canal Libros al Punto, un proyecto que acerca el conocimiento de los mejores libros de emprendimiento, finanzas y desarrollo personal de forma clara y práctica. Y bueno, ¿qué pasaría si dijéramos que el imperio deportivo más grande de la historia, esa marca omnipresente que casi todo el mundo tiene en el armario, se construyó sobre la base de unas zapatillas hechas con piel de bacalao, un pulpo asesino y una mentira desesperada en una sala de juntas japonesa? Pues que suena totalmente a guión de película surrealista, la verdad. Pero es que la realidad empresarial suele ser muchísimo más caótica que cualquier ficción. Nos reconforta pensar que el éxito es binario, ¿sabes? Predecible, limpio. Claro, siempre nos imaginamos a un genio dibujando un plan magistral en una pizarra, ejecutándolo sin ninguna fisura y, pues, sencillamente triunfando. Eso es. Pero cuando te adentras en los extractos que tenemos hoy sobre la mesa, ese plano arquitectónico impecable acaba completamente pisoteado en el barro. Totalmente. Y por eso hoy vamos a sumergirnos en un análisis a fondo de las memorias de Phil Knight, plasmadas en el libro Nunca te pares, conocido en inglés como Shoe Dog. Vamos a centrarnos además en unos documentos fascinantes que cubren una etapa fundacional muy específica, desde 1962 hasta 1967. Unos años cruciales, desde luego. Exacto. El objetivo de esta inmersión es desentrañar cómo un ecosistema mundial no nació de una hoja de cálculo perfecta, sino de lo que su creador llamaba una idea descabellada. Una idea que cobró vida gracias a una tolerancia al riesgo casi, te diría, irracional. Y, a ver, para cualquier persona que escuche esto y tenga en mente un proyecto que su entorno considera ridículo o imposible, hay lecciones invaluables aquí. No se trata de cómo coser cuero y goma, sino de cómo gestionar la incertidumbre más absoluta. Efectivamente, porque todo gran imperio empieza con una chispa. Pero la de Nike arranca con la crisis existencial de un joven de 24 años. O sea, el chico acaba de volver a Oregón tras pasar por la Universidad de Stanford y por el ejército. Es un chico tímido, que nunca ha roto un plato, y está aterrorizado ante la perspectiva de una vida convencional y aburrida. Y hay que entender el contexto de Oregón, que es una tierra con un ADN forjado por pioneros. Knight sentía muchísimo el peso de ese linaje. De hecho, su antiguo profesor solía repetir una frase lapidaria que a él se le quedó grabada, que los cobardes nunca emprendieron el viaje y los débiles murieron por el camino. Madre mía, qué presión para un chaval de 24 años. Ya ves. Y ese miedo a la mediocridad es un motor psicológico potentísimo. Knight sale a correr por las mañanas buscando un poco de claridad en medio de la niebla mental y llega a una conclusión reveladora, No quiere limitarse a jugar el juego de la vida para no perder. Quiere que su vida sea el juego en sí mismo. Claro, y ahí es donde rescata un proyecto de investigación de la universidad, esa idea descabellada de importar zapatillas de atletismo japonesas, pues para competir con el monopolio absoluto que tenían las marcas alemanas en ese momento. Eso es. Pero el primer gran obstáculo es el de siempre en estos casos, la financiación. Pues sí. Y en los textos hay una escena fantástica donde Knight decide pedirle dinero a su padre, que era el respetable editor del periódico local, un hombre súper obsesionado con la honorabilidad y el estatus. Knight lo aborda de noche, mientras su padre ve un programa cómico en la televisión, y le suelta la propuesta. ¡Qué momento de tensión! Total. Le dice que quiere hacer un viaje alrededor del mundo que culmine en Japón para importar zapatillas. Y hay que ponerse en situación. Viajar a Japón a principios de los 60 no era como coger un vuelo comercial hoy en día, para nada. Que va, que va. Habían pasado menos de 20 años desde la Segunda Guerra Mundial. La herida estaba muy abierta todavía. De hecho, la propia abuela de Knight le advierte, súper aterrorizada, que los japoneses podrían secuestrarlo o sacarle los ojos por el resentimiento de la guerra. Ostras, qué ánimos le daba a la familia, ¿no? Ya ves. Sin embargo, fíjate, el padre, tal vez proyectando sus propios sueños frustrados de juventud, pues le da su bendición y el dinero. Y menos mal. Pero el camino hacia Asia tiene un desvío en Hawái que casi descarrila todo el plan. Knight se instala allí, hace surf, vive en un apartamento de mala muerte y consigue un trabajo vendiendo enciclopedias puerta a puerta. Y es un desastre absoluto, por cierto. Un desastre total. Fracasa estrepitosamente porque es incapaz de lidiar con el rechazo. Y ese detalle de las enciclopedias no es una simple anécdota graciosa de juventud, Es una pieza clave de su perfil psicológico. Knight arrastraba una herida muy profunda desde que lo echaron del equipo de béisbol en el instituto. El rechazo literalmente lo paralizaba. Claro, tiene sentido.
renuncia a las enciclopedias y prueba suerte vendiendo fondos de inversión frente a la playa. Se le da un poquito mejor, pero lo deja completamente vacío por dentro. Hasta que esa voz interior de no te detengas lo obliga a subir finalmente a un avión hacia Tokio, una ciudad que, ojo, aún mostraba las cicatrices de los bombardeos incendiarios de los B-29. Qué locura de contraste. Y justo en este viaje la vida le da otro golpe brutal que moldea su carácter. En su ascenso al monte Fuji conoce a Sara, una estadounidense de familia rica, heredera de una fábrica de caramelos. Se enamoran. Ella viaja a Oregón a visitarlo, pero la historia se desmorona por carta. ¿Y de qué manera? Sí. Sara lo deja con una frase demoledora, diciéndole que no está segura de que él sea suficientemente sofisticado para ella. Uf, y ese rechazo es combustible puro. Ser descartado por la chica rica de la costa este por no ser sofisticado activa el clásico complejo de inferioridad del chico de pueblo, pero lo transforma en una ambición completamente desmedida. Nike se pone una coraza. O sea, ya no huye del rechazo como le pasó en Hawái con las enciclopedias. Exacto. Ahora lo utiliza para alimentar su obsesión corporativa. Con esa herida abierta de par en par, viaja al sur de Japón, a la ciudad de Kobe, para enfrentarse cara a cara a la fábrica de Onitsuka. Y aquí llegamos al momento de la sala de juntas, que es de película. Se planta en la fábrica con su traje verde, intentando parecer un hombre de negocios serio. Los japoneses le ofrecen un trato exquisito, ese respeto reverencial que ellos llaman kei. Lo sientan frente a varios ejecutivos que lo miran fijamente, esperando el gran discurso. Sudores fríos. Imagínate. Y entonces le hacen la pregunta del millón. ¿A qué empresa representa de Estados Unidos? Y claro, Knight no tiene nada. Ni oficina, ni empresa, ni un solo empleado. Es la clásica situación donde tienes que tirarte un farol de manual o salir corriendo por la puerta. Y en ese milisegundo de pánico absoluto, la mente de Knight busca un anclaje rápido. Recuerda las cintas azules de sus premios de atletismo infantiles que colgaban en su habitación. Y de la nada inventa una identidad corporativa y suelta: caballeros, represento a Blue Ribbon Sports de Portland, Oregón. Es que es aparentar hasta que sea verdad llevado al extremo más absoluto. Es salvando las distancias como si un adolescente sin un euro en el bolsillo se imprimiera unas tarjetas falsas diciendo que es el director de un sello discográfico internacional y lograra colarse en el camerino de su banda favorita para ficharlos. Es una analogía perfecta. Y los japoneses se lo tragan. Le envían las primeras muestras tras pedir $50 a su padre por telégrafo porque, claro, no tenía ni para pagarlas. Pero fíjate que detrás de esa mentira piadosa, los documentos señalan un trasfondo filosófico súper fascinante. Knight había estado devorando libros sobre filosofía zen, y hay un concepto central en el zen que dice que estudiar el yo es olvidar el yo. Ah, qué interesante. Claro, para sobrevivir a esa sala llena de ejecutivos intimidantes, Knight tuvo que despojarse de su ego por completo. Tuvo que asesinar temporalmente al chico tímido y flacucho de Oregón para encarnar al empresario audaz y seguro que la situación exigía. No fue solo una mentira, fue un ejercicio de adaptación extrema. Qué bueno. Pero claro, el subidón de adrenalina de inventarte una empresa multinacional en Japón tiene fecha de caducidad. El problema de fingir que eres un magnate es que, tarde o temprano, pues tienes que entregar un producto real. Y la adrenalina exótica da paso a una espera bastante desesperante. Ya te digo, las zapatillas tardan meses en llegar. Y mientras tanto, la realidad le pasa por encima. Naik tiene que agachar la cabeza, apaciguar a su padre y trabajar como contable. Que debía odiarlo, imagino. Lo odiaba. Auditar empresas y contar minutos es algo que literalmente le drena el alma. Y para intentar dar un poco de forma a su espejismo corporativo, convierte el sótano de la casa de sus padres en la primera sede de Blue Ribbon. Incluso contrata a su hermana, Jean, como secretaria por $1.50 la hora para gestionar el poco correo que llega. Un negocio familiar en toda regla. Y, por fin, el milagro. Llegan 12 pares de zapatillas Tiger. 12 pares que tienen que cambiarlo todo. ¿Y cuál es su primer movimiento estratégico? Pues le envía 2 de esos pares a su antiguo y temible entrenador de atletismo en la Universidad de Oregón, Bill Baumerman. Es que Baumerman es una figura que trasciende el deporte en esta historia. No era un simple entrenador de universidad, era una auténtica leyenda, casi una deidad en Oregón. Un perfil muy duro, ¿no? Durísimo. Un héroe condecorado de la Segunda Guerra Mundial que comandó la 10ª División de Montaña en los Alpes.
Era un hombre con un temperamento volcánico, capaz de rellenar su propio buzón con explosivos solo para escarmentar a un camionero que pasaba demasiado rápido por su calle. Madre mía, de locos. Y a nivel deportivo, un científico loco, según veo en las fuentes. Documentan su obsesión enfermiza con aligerar el calzado. Destrozaba las zapatillas de sus atletas y las reconstruía usando literalmente cualquier cosa, hasta piel de bacalao. Sí, piel de pescado. Es que obligaba a los corredores a competir con zapatos hechos de pescado para rascar unos míseros gramos al cronómetro. Es una locura. Y sin embargo, Bowerman recibe las zapatillas de Japón, ve potencial y exige entrar en el negocio. Le propone a Knight ir al 50%, aunque luego el abogado de Bowerman lo ajusta a un 51% para Knight y 49% para él. Y aquí tengo que hacer de abogado del diablo, ¿eh? A ver, dispara. Pone el dinero de su padre, cruza el mundo, sufre el pánico en Kobe, gestiona la importación. O sea, ¿por qué narices cederle prácticamente la mitad de la empresa a un tipo cuya afición es reventar zapatillas para pegarles trozos de bacalao? A ver, es que parece un suicidio financiero desde fuera. Parece que Knight está regalando el fruto de su sufrimiento a cambio de nada. Pero si analizamos fríamente lo que Bowerman representaba en ese momento de la historia, nos damos cuenta de que Knight no estaba cediendo acciones por debilidad, estaba comprando un escudo antibalas. Un sello de aprobación, digamos. Totalmente. Bowerman aportaba el único activo que la idea descabellada de Knight no tenía, que era legitimidad absoluta en el mercado estadounidense. Claro, visto así, si el mismísimo Bill Bowerman dice que unas zapatillas japonesas desconocidas son buenas, toda la comunidad de atletismo se lo cree sin rechistar. Y no solo eso, Bowerman funcionaba como un departamento de investigación y desarrollo inagotable y encima gratuito. Pasaba las madrugadas redactando informes detalladísimos para la fábrica en Japón sobre cómo adaptar la horma asiática al pie occidental. En su tiempo libre mezclaba productos químicos con trozos de neumáticos en una hormigonera para inventar pistas de poliuretano e incluso creaba las primeras versiones rudimentarias de bebidas deportivas. O sea, un genio. Un genio absoluto. Ceder ese 49% no fue un peaje, fue la jugada maestra que transformó un proyecto de importación amateur en una empresa de innovación pura y dura. Visto así, pues metes a un genio loco en nómina y multiplicas el valor del producto por 1000. Y los resultados le dan la razón a Knight. A partir de ese momento, se echa la carretera vendiendo el género desde el maletero de su Plymouth Valiant verde en cada competición del noroeste. Y las ventas se disparan exponencialmente. Pero claro, en el mundo de los negocios, resolver un problema suele crear dos problemas nuevos y más grandes. Exacto. El éxito explosivo atrae a dos fuerzas opuestas que casi destruyen la empresa. Un empleado completamente fanático y un banco aterrorizado. Si te parece, introduzcamos primero al empleado, porque es un personaje literario en sí mismo. Hablamos de Jeff Johnson, la primera persona contratada a tiempo completo. Johnson es un antropólogo y trabajador social desencantado de la vida, un misántropo de manual que ha encontrado en el running no un deporte, sino una verdadera religión. ¡Qué intensidad! Da informes de ventas kilométricos, le exige palabras de aliento constante y le propone diseños absurdos como arrancar las suelas de goma de unas zapatillas de ducha para pegárselas a las deportivas de correr y así mejorar la amortiguación. Una locura de intensidad. Total. ¿Y qué hace Knight? Pues asumiendo una frialdad gélida, inspirada en los diarios de los generales militares que leía, simplemente lo ignora. Rara vez le contesta. Pero esta desconexión con su empleado más leal ocurre porque Knight está librando una guerra a vida o muerte en otra trinchera, que son las oficinas del First National Bank. La batalla con sus banqueros, Harry White y el jefe Bob Wallace. Esta dinámica ilustra una de las paradojas financieras más dolorosas para cualquier emprendedor que nos esté escuchando. El banco estaba obsesionado con un concepto que Knight odiaba profundamente, el patrimonio neto, o net worth. Sí, el balance final. Eso es. A pesar de que Blue Ribbon vendía absolutamente todo lo que traía de Japón, el saldo de su cuenta bancaria siempre marcaba 0. Expliquemos esto un poco porque a simple vista suena súper contradictorio. O sea, si venden tanto y les va tan bien, ¿por qué narices no hay dinero en la cuenta? Pues porque en el comercio minorista de rápido crecimiento, el flujo de caja es un monstruo insaciable. Imagina el mecanismo, Nike compra 100 pares de zapatillas por $1.000. Las vende rápidamente por $2.000.
En lugar de guardar $1.000 de beneficio en el banco para tener ese ansiado patrimonio neto, coge los $2.000 enteros y compra 200 pares más. Claro, reinvierte todo. Exactamente. Sobre el papel, la empresa duplica su tamaño cada mes, pero en la cuenta corriente del banco no hay un solo billete estático. Es como decirle a un corredor de maratón que va liderando la carrera que frene en seco porque está respirando demasiado fuerte y el médico del evento se está poniendo nervioso. No, para el atleta no tiene ningún sentido dejar de correr si va ganando la carrera. La analogía es perfecta, la verdad. Pero ponte en la silla del banquero. Desde su perspectiva, el panorama es aterrador. El banco no gana absolutamente nada con el crecimiento meteórico de Knight. El banco solo cobra los intereses del crédito. Por lo tanto, juegan a no perder. Claro, son conservadores por naturaleza. Sí. Si Knight tiene todo su capital inmovilizado en zapatos que vienen en un barco desde Japón y ese barco se retrasa una semana por una tormenta en el Pacífico, Knight no puede pagar el crédito mensual. No hay liquidez. La empresa quiebra en cuestión de días por asfixia financiera, a pesar de tener una demanda brutal en la calle. Es que chocan dos visiones del mundo totalmente opuestas. El miedo institucional al riesgo frente a la filosofía visceral del fundador. Knight lo resumía en una frase brutal que decía que la vida es crecimiento, o creces o te mueres. Una declaración de intenciones en toda regla. Desde luego. Él creía firmemente que los cementerios empresariales estaban llenos de directivos prudentes. Prefería pisar el acelerador a fondo y vivir al límite del infarto financiero antes que acumular dinero estático para contentar un banquero de traje gris. Y esa estrategia de vivir siempre al borde del precipicio, pues funciona hasta que aparece un factor externo que no puedes controlar. Ese precario equilibrio de crecimiento desmesurado y cero liquidez atrae inevitablemente a los depredadores. Exacto. Y esto nos lleva al momento crítico donde la supervivencia de la empresa pende literalmente de un hilo. Aparece en escena un entrenador de la costa este, a que los documentos apodan sarcásticamente el hombre Marlboro. Vaya apodo. Sí, sí. Y este tipo viaja directamente a Japón y maniobra a espaldas de Knight para arrebatarle a Blue Ribbon los derechos de distribución nacional de las zapatillas. Y claro, esto desata el pánico absoluto en Oregón. Knight tiene que volar de urgencia de vuelta a Kobe. Y al llegar, descubre que sus antiguos contactos en la sala de juntas han sido reemplazados por un nuevo ejecutivo, un tipo impecable y astuto llamado Kitami. El temible Kitami. Ese mismo. Y es frente a Kitami donde Knight se ve acorralado y tiene que ejecutar, por segunda vez en su vida, un farol a vida o muerte. Porque Kitami es muy claro con él. Le dice que Onitsuka necesita expandirse rápido y busca un distribuidor que tenga una presencia fuerte en la costa este de Estados Unidos. Y Knight, sin pestañear y con una frialdad pasmosa, le asegura que Blue Ribbon Sports ya tiene una oficina plenamente operativa en la costa este. Mentira absoluta. Mentira total. Pero Kitami, confiando en su palabra, le concede la exclusividad nacional y rechaza al hombre Marlboro. Buf. El problema de las grandes mentiras empresariales es que luego tienes que construir la infraestructura para sostenerlas a la velocidad de la luz. Knight regresa a Estados Unidos con un acuerdo millonario bajo el brazo, pero con un problema logístico casi insoluble. Necesita una oficina en el otro extremo del país inmediatamente. ¿Y a quién sacrifica para hacer realidad su gran mentira? Al pobre Jeff Johnson. El mismo empleado cuyas cartas ignoraba sistemáticamente. Pobre hombre. Sí. Un hombre que, en ese preciso momento de su vida, acaba de sufrir un divorcio súper doloroso. Y para colmo, ha sobrevivido a un accidente de tráfico espeluznante, donde su coche dio varias vueltas de campana, fracturándole el cráneo. Es que es muy fuerte. A ese hombre, a ese en concreto, Knight le exige que empaquete su vida entera y se mude a Boston de la noche a la mañana. Y lógicamente, pues la cuerda se rompe. Johnson, exhausto y sintiéndose completamente maltratado, se amotina. Describe su situación en una carta amarga diciendo que se siente como un gilipollas, sin talento. Así de claro. Y asesorado por su padre, decide plantarle cara a Knight. Ya era hora. Le dice que accederá a ir a la costa este para salvar la empresa, pero exige convertirse en socio. Exige acciones de Blue Ribbon. Y llegados a este punto, tenemos que poner el liderazgo de Knight bajo la lupa de quienes nos escuchan. O sea, ignora deliberadamente la comunicación de su primer empleado, lo empuja a una mudanza transcontinental mientras se recupera de una fractura de cráneo, y cuando este hombre, que literalmente ha construido la base de clientes puerta a puerta, pide un trozo del pastel corporativo, Knight le da un portazo en la cara.
Tal cual. Se niega a ceder un solo milímetro de capital y zanja la rebelión lanzándole a Johnson un mísero aumento de $50 al mes. Y la pregunta es obligada, ¿eh? ¿De verdad estamos celebrando a un líder visionario o estamos ante un jefe frío, despiadado y francamente tóxico? Es un debate moral profundamente incómodo, la verdad. Y los documentos que estamos analizando no intentan blanquearlo en absoluto. De hecho, ofrecen una anécdota bastante perturbadora que funciona como una metáfora perfecta de cómo operaba la mente de Knight en esos momentos de crisis absoluta. Cuenta, que esto es fascinante. Verás, cuando Knight acude al apartamento de Johnson para forzar la negociación de la mudanza, observa la pecera que tiene su empleado. Dentro, Johnson tiene un pulpo de mascota llamado Stretch. Un pulpo de mascota, tela. Sí, muy peculiar todo. Pues frente a Knight, Johnson introduce un cangrejo vivo en el agua. El pulpo extiende un tentáculo lentamente, atrapa al cangrejo, le inyecta un veneno paralizante y lo arrastra poco a poco hacia su oscura guarida para devorarlo vivo. Madre mía, una exhibición brutal de la cadena alimenticia en directo. Y la analogía es escalofriante si la aplicamos al conflicto entre ellos dos. Los negocios, especialmente en esa fase de supervivencia extrema, son naturaleza salvaje. Knight asimila la lección de la pecera de inmediato. Ve a su empresa como el pulpo que necesita consumir recursos ajenos para no morir. Es que es clavado. Es duro escucharlo, pero tiene lógica dentro de su cabeza. Claro. Darle capital a Johnson en ese momento bajo coacción significaba perder el control total que le permitía a Knight tomar esas decisiones de vida o muerte frente al banco o los competidores. No hubo empatía en esa decisión, hubo puro instinto de preservación corporativa. El hombre malboreo intentó cazarlos y Knight decidió que Blue Ribbon sería el pulpo, no el cangrejo. Fascinante y aterrador a partes iguales, de verdad. Si damos un paso atrás y observamos el panorama completo que nos dejan estos primeros años de la empresa, la gran conclusión rompe todos los mitos del emprendimiento idílico. Todos y cada uno de ellos. El éxito inicial de esta marca no radicó en tener el modelo de negocio más depurado en una escuela de finanzas prestigiosa. No provino de una inyección de capital gigantesca o del aplauso de los banqueros. Vino de una capacidad casi antinatural para tolerar el caos y la agonía. Exacto. Nació de saber encajar el rechazo personal y profesional, de tener la sangre fría para tirarse un farol en Japón frente a ejecutivos de traje, de sobrevivir vendiendo sin un céntimo en la cuenta bancaria, y de mantener la inercia a toda costa por mucho que faltara el aire. Es una gran lección sobre cómo ensamblar piezas defectuosas para crear un motor imparable. Porque Knight no era perfecto, ni mucho menos, pero supo integrar la legitimidad de un genio inestable como Bowerman y exprimir la obsesión casi religiosa de un empleado como Johnson. Todo ello amarrado por la negativa rotunda de Knight a ser un espectador en su propia vida. Y todo esto nos deja con una reflexión final para quienes nos escuchan, ¿eh? Algo para darle vueltas mucho después de terminar este análisis. Al principio mencionábamos cómo solemos exigir planos perfectos antes de atrevernos a construir algo. Sí, siempre buscando el momento ideal. Claro, pero viendo esta historia de caos, mentiras y pura supervivencia, cabe preguntarse, ¿cuántas ideas descabelladas brillantes mueren prematuramente cada día en el mundo? Y no porque sean malas ideas, sino porque sus creadores se paralizan ante la primera carta de rechazo. O porque la sociedad o un banco de corbatas grises les exige una seguridad estática y un patrimonio neto que es simplemente imposible tener cuando estás empezando. Tal cual. Tal vez el secreto definitivo, al igual que en un maratón donde los pulmones arden y las piernas fallan, sea aceptar el caos y, simple y llanamente, negarse a dejar de correr. Un mensaje potentísimo para quedarse pensando. Sin duda. Este episodio llega gracias al canal Libros al Punto, un proyecto que acerca el conocimiento de los mejores libros de emprendimiento, finanzas y desarrollo personal de forma clara y práctica. Que esta inmersión en la cruda historia de la perseverancia nos recuerde que el único fracaso real e irreversible es detenerse antes de la línea de meta. Hasta la próxima reflexión.